Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oneiris Peña y junto con mis compañeros Kelvin Irigoyen y Alexander Centeno les hablaremos un poco acerca de lo que es el sistema urinario, las estructuras que lo componen y todo lo referente a su estudio citológico. Ok, para iniciar, el sistema urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Además, este contribuye con la homeostasis mediante la alteración de la composición de la sangre, el pH, el volumen y la presión. Así como también contribuye con el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, la excreción de desechos y sustancias extrañas y la producción de hormonas. Este sistema está compuesto por los riñones que producen la orina, los dos uréteres que conducen la orina hasta un reservorio situado en la pelvis, la vejiga, que es el reservorio pelviano que almacena temporalmente la orina, y la uretra, que es el conducto que comunica la orina con el exterior y sirve para evacuar el contenido vesical. Este proceso sería básicamente el siguiente. Luego de que los riñones filtran en plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y los solutos a la corriente sanguínea. El agua y los solutos remanentes constituyen la orina, que transcurre por los uréteres y se almacena en la vejiga urinaria hasta que se excreta a través de la uretra. La pelvis renal y los uréteres, la vejiga y la uretra están revestidos por un epitelio altamente especializado y único, denominado urotelio. Este también es conocido como epitelio de transición y tiene la característica única de formar una barrera entre la orina tóxica, evitar fugas y tiene la capacidad de contraerse y expandirse en relación con la función fisiológica normal de la vejiga. Además, este urotelio de la vejiga normal puede mostrar múltiples invaginaciones llamadas nidos de von Brunn. Estos pueden estar recubiertos de células columnares secretoras de moco en vez de urotelio. Cuando este se encuentra distendido con moco, la apariencia histológica se denomina cistitis cística o cistitis glandular. Ahora bien, la orina es un líquido acuoso, transparente y amarillento, de olor característico, que es secretado por los riñones, como fue mencionado anteriormente. Este es enviado al exterior por el aparato urinario. Además, esta puede emplearse en estudios para detectar y controlar una amplia variedad de trastornos, como infecciones en las vías urinarias, enfermedades renales y diabetes. Este examen implica examinar el aspecto, la concentración y el contenido de la orina. La primera descripción de células neoplásicas en la orina la realizó Sanders en 1864. Sin embargo, Papanicolaou y Marshall en 1945 fueron los primeros en reconocer la utilidad de la citología de orina espontánea para el diagnóstico de las neoplasias uroteliales, proporcionando así evidencia patológica de distintas enfermedades y tumores del tracto urinario, y de esta forma estableciendo criterios de interpretación. Asimismo, esta evaluación también se utiliza para el estudio de poblaciones de alto riesgo expuestas a determinados carcinógenos y a su vez a la detección de alteraciones no neoplásicas de índole inflamatorio o lesiones causadas por diferentes microorganismos. Por consiguiente, para que la calidad del diagnóstico citológico sea óptima, son necesarias dos premisas fundamentales: una adecuada reacción de las células de la lesión y una correcta preparación en el laboratorio del material citológico. Con respecto a lo que es la primera premisa, si la muestra de orina no representa células neoplásicas ni los criterios morfológicos o las técnicas auxiliares, por más sofisticadas que éstas sean, no permitirán establecer el diagnóstico de la neoplasia urotelial. Ahora, ¿cómo es la obtención de la muestra de orina? El material para el examen cito-urológico puede corresponder a orina obtenida por distintos métodos y puede dividirse en dos tipos:
en citología exfoliativa y en muestras obtenidas directas de la lesión. A su vez, la citología exfoliativa puede subdividirse en descamación espontánea, que sería cuando se recoge la segunda orina de la mañana en un recipiente totalmente estéril y se envía lo antes posible a su procesamiento, que es el más convencional. Ahora bien, ¿por qué debe ser la segunda orina? Esto es porque la primera orina del día, por lo general, descama células que pueden presentar diversos cambios morfológicos, así como también una marcada degeneración celular. Esto puede alterar significativamente su adecuada evaluación, pudiendo generar así diagnósticos erróneos. ¿Por qué sucede esto? Es debido al contacto de las células con la orina por tantas horas durante la noche. Otro método que también se recomienda es el de la toma de muestras obtenidas durante 3 días consecutivos y esto generará un resultado más óptimo. Estas muestras también deben estar en un recipiente totalmente estéril. Estas muestras por descamación deben ser enviadas al laboratorio lo antes posible y en caso de no ser así, como sería en el caso del último método, esta debe refrigerarse. Si la demora en la entrega es mayor, se le puede agregar un poco de alcohol a la muestra. Ahora bien, por otro lado tenemos a la siguiente subdivisión que sería la descamación inducida por métodos mecánicos, donde encontramos los siguientes tipos. La orina inducida por cateterización. Esta muestra se toma colocando un catéter a través de la uretra hasta la vejiga y se procesa igualmente que la muestra por descamación espontánea. La principal desventaja de este método es que es un poco invasivo y existe la posibilidad de desprender sábanas de células uroteliales con la punta del catéter y estas pueden asemejar citológicamente un carcinoma papilar urotelial. Luego tenemos el lavado vesical o también llamado borbotaje y para esta técnica se debe vaciar la vejiga con un catéter y luego irrigar la vejiga con solución salina o solución fijadora. Tienen las mismas desventajas que las muestras tomadas por cateterización. Sin embargo, la preservación de las células y la celularidad obtenidas son superiores a las obtenidas por una muestra de orina convencional. Ahora bien, la sonda vesical. La toma de esta muestra consiste en la introducción de una sonda en la uretra para llegar a la vejiga y así permitir un drenaje continuo de la orina. Ahora, por otro lado, tenemos el cepillado. Esta técnica se realiza a través de un catéter uretral y las indicaciones son las mismas que para el cateterismo. Este procedimiento se utiliza en la investigación de lesiones que ocupan espacio en los uréteres o la pelvis renal. Estos casos se envían a evaluación directamente en un extendido o los cepillos se pueden colocar en un fijador de alcohol al 50% y se envían al laboratorio para su posterior procesamiento. Por último, y no menos importante, tenemos la muestra por obtención directa que sería el PAF, ya sea de riñón o vesical. En la mayoría de todos estos casos de toma de muestras, independientemente del método de recolección empleado, la muestra debe ser centrifugada y se debe obtener el sedimento para su posterior procesamiento. Ahora bien, según el tipo de método escogido de obtención de la muestra de orina, el resultado de la citología será diferente. En el caso de la citología por micción espontánea, se observarán escasas células, por lo general aisladas, moderadas células planas, algunas uroteliales y pocos leucocitos. Por otro lado, en las muestras post-instrumentación se observan abundantes células, ya sea aisladas o en grupos cohesivos. Estas pueden ser polimorfas y de distintas capas, sobre todo en las células superficiales. Estas pueden observarse mono o multinucleadas de cromatina fina con posibles pequeños nucleolos y citoplasma claro, que puede estar microvacuolado o hialinizado. O grupos de células de contorno nítido con células de distintos tamaños que se pueden encontrar en la periferia, que por lo general son de mayor tamaño.
Ok, ahora tenemos a las células uroteliales normal. Estas tienen varias características que las distinguen de otras células epiteliales. Además, son el elemento principal y predominante de la citología urinaria. Estas varían mucho en tamaño. Las células paraguas superficiales suelen ser muy grandes y pueden contener múltiples núcleos, mientras que las células epiteliales de la capa más profunda, más basal del urotelio, son mucho más pequeños y suelen tener un solo núcleo. El citoplasma puede adquirir características de tinción variables que van del azul al gris y ocasionalmente pueden mostrar una fina vacuolización. Los núcleos están centralmente con cromatina finamente granular y pequeños nucleolos, y su forma puede variar de redonda a ovoide. Característica general importante de estas células paraguas o uroteliales es su tendencia a descamarse en grupos grandes y complejos, particularmente después de la instrumentación, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Los grupos de células uroteliales. Como fue mencionado anteriormente, esto ocurre por lo general en muestras post-instrumentación, aunque también puede ocurrir de forma espontánea en orina evacuada, pero esto ocurre mucho menos. Los racimos pueden ser pequeños y planos, compuestos solo por unas pocas células claramente benignas, o pueden ser mucho más grandes y compuestos por varios cientos de células superpuestas. Estos racimos pueden redondearse y parecer esféricos, ovalados o de papilar. En ocasiones son más complejos y a veces se distorsionan durante la preparación del frote. Estas células en los grupos muestran núcleos que pueden parecer hipercromáticos o pálidos y pueden contener uno o más nucleolos. Ocasionalmente se puede ver una capa de células en paraguas a un lado de estos grupos. La presencia de estos grupos puede ser un obstáculo diagnóstico, ya que se pueden confundir con alguna patología. Ahora tenemos las células escamosas y glandulares. Las células escamosas pueden estar presentes como un contaminante que proviene de los genitales externos, o pueden aparecer como un componente de la vejiga normal que se desprende del trígono. Estas células pueden observarse en diferentes estados de maduración, y este hallazgo es extremadamente común en mujeres adultas, pero es algo menos frecuente en los hombres. Ahora bien, las células columnares secretoras y las células de la metaplasia intestinal pueden verse como parte del cambio metaplásico normal o como un componente de la cistitis glandular. Las células tubulares renales y los moldes renales. Los túbulos renales están revestidos por una sola capa de células epiteliales que varían algo en configuración según el segmento del túbulo. De especial interés para nosotros en la citología de orina es la parte terminal del aparato tubular. Esta parte está revestida por una sola capa de células epiteliales cuboidales o columnares, con citoplasma claro y pequeños núcleos esféricos. Estas células pueden observarse en el sedimento urinario bajo diversas circunstancias. Las células tubulares renales son pequeñas células columnares que se presentan en láminas o como células individuales. Estas pueden ser numerosas siempre que exista algún daño en el riñón, o pueden encontrarse después de un episodio de hematuria o hemoglobinuria. Cabe destacar que la presencia de numerosas células tubulares bien conservadas es de importancia en el seguimiento de los pacientes con un trasplante renal. Por otro lado, los cilindros tubulares renales pueden ser hialinos o granulares. Los cilindros hialinos se componen de material proteico eosinofílico homogéneo, a veces con algunas células tubulares renales adjuntas en la periferia. Y los cilindros granulares están compuestos de restos celulares mezclados con células tubulares renales en degeneración, que puede tener un citoplasma granular. Estos cilindros son muy frecuentes en pacientes con trasplante renal durante episodios de rechazo, pero también se puede observar después de la urografía durante el periodo de eliminación del tinte. La presencia de estos debe correlacionarse con los datos clínicos, como puede indicar la presencia de un trastorno del parénquima renal.
Ok, ahora tenemos los cristales, que son un componente totalmente natural de la orina. Estos generalmente son semitransparentes y tienen formas extrañas. Y por lo general no tienen una importancia diagnóstica, a menos que estos estén ocultando completamente las células presentes en la muestra. Se pueden encontrar cristales de ácido úrico que se ven comúnmente en muestras de orina mal fijadas o pueden aparecer por el cambio de pH en la orina que generalmente ocurre luego de la recolección. Podemos encontrar cristales triples de fosfato que son transparentes y a menudo de forma rectangular. De vez en cuando se pueden observar otros cristales como los que tienen forma de aguja, que son los de tirosina, o los cristales hexagonales que pueden ser de cistina. Ahora bien, luego del procesamiento de las muestras y de su evaluación, se procede al reporte, donde se deberá clasificar la citología según las características evaluadas y se deberá darle una categoría diagnóstica adecuada. Entre los diagnósticos tenemos lo siguiente: sin atipia citológica, cambios celulares benignos, atipia indeterminada para neoplasia. Aquí voy a hacer un breve paréntesis. Esta categoría engloba muestras donde las células uroteriales presentan características donde su morfología excede los criterios para cambios celulares benignos, pero carecen de signos claros de una neoplasia. Luego tenemos neoplasia de bajo grado, de alto grado e insatisfactoria. Tal como en la citología ginecológica, en la citología urinaria también se pueden observar microorganismos, que en este caso serían los mismos y van a generar los mismos cambios en las células. O sea, van a ser los mismos microorganismos que se ven en la parte ginecológica, se van a ver igualmente en el sistema urinario. Por lo que en esta ocasión solo serán mencionados algunos. Además, cabe destacar que la mayoría de los agentes infecciosos no son evidentes en la orina evacuada o lavados, pero ocasionalmente se pueden evidenciar, claro está. A continuación, se harán algunas referencias de varios microorganismos, como ya mencioné, algunos, de los cuales ya conocemos en citología 1, pero aún así no se pasarán por alto. Estos microorganismos que se van a mencionar son bien conocidos, pero aún así se dará una breve introducción sobre ellos. Tricomonas vaginales. Se pueden evidenciar halos perinucleares, binucleación o multinucleación. En este tipo de microorganismos existe una degeneración de la membrana celular y mayormente posee un fondo sucio. El fondo sucio sí se llega a distinguir esa membrana que tiene como degeneración, pero aún así, como esa membrana degenera, se ve muy sucio el fondo. Cándida albicans. Esta se puede observar como un contaminante de la vagina en pacientes femeninas. Claro está. Sin embargo, la presencia de organismos fúngicos en casos de trasplante renal o inmunosupresión detona infección verdadera y requiere un manejo adecuado. Virus del herpes simple. Referente a este tipo de virus, su mayor evidencia es una producción de hipercromasia del borde del núcleo. Este borde del núcleo tiene un efecto y da un resultado a un fenómeno llamado virus esmerilado. Este virus esmerilado es la observación más clara que se puede evidenciar sobre este virus. Además de eso, porque no es la única observación que se puede distinguir sobre este microorganismo, produce múltiples nucleolos con cuerpos de inclusión. Virus del papiloma humano. No me fincaré en este tipo de microorganismos, ya que este tipo de microorganismos tiene sus aspectos específicos, como todos, tales como las atipias coilocíticas, una hipercromasia que su aspecto referente al núcleo es muy distinto a lo demás y tiene una imagen como una tinta china. Sí, se nota demasiado esa tinta china referente al núcleo. Y su tamaño nuclear es 3 veces mayor que una célula intermedia normal. El poliomavirus. En este caso sí haré una pausa para explicar
detalladamente este microorganismo, ya que este virus afecta principalmente las células uroteliales. A la célula infectada se le denomina células de decoy, y son normalmente células plasmacitoides con núcleos excéntricos, y se pueden observar una inclusión intranuclear basófila que a menudo aparece muy densa y oscura con una membrana nuclear muy suave. En este caso, la citología urinaria es una buena herramienta para investigar la reactivación por poliomavirus, pero no es diagnóstica. Y las células de decoy son una característica, por así decirlo, asociada, pero no un hallazgo de pactonomónico. Además, en ocasiones, este microorganismo puede presentar un problema diagnóstico, ya que las células infectadas por el virus de poliomavirus puede emitir malignidad y puede afectar las células. Por otro lado, desde un punto de vista morfológico, las células infectadas por poliomavirus necesitan ser diferenciadas del daño citopático causado por el citomegalovirus y de las células uroteliales atípicas, detectables en el curso de una neoplasia del tracto urotelial, por así decirlo. Las células uroteliales normalmente tienen cromatina nuclear fina, muy fina, y los núcleos uniformemente redondos, los nucleolos discretos y un citoplasma espumoso. ¿Cómo son los cambios reactivos? Estos cambios reactivos mayormente son inflamatorios en las células uroteliales. Son similares a los de todas las células epiteliales, es decir, nucleolos acentuados, cromatina ligeramente grosera, núcleos redondos, relación núcleo-citoplasma aumentada y forma variable. Los cambios reactivos son muy comunes en citología urinaria y puede ser debido a instrumentación, infección, inflamación, terapia, cálculos y los criterios. ¿A qué se deben estos criterios? A un marcado aumento celular y nuclear, nucleolos prominentes, patrón de cromatina más grosero, multinucleación, el citoplasma se mantiene abundante, tiene grandes placas en panal de abeja, especialmente con instrumentación. El fondo puede contener sangre perolizada o inflamación o cristales. Las células glandulares reactivas se pueden observar de distintas maneras. La primera, se pueden observar células glandulares con cambios significativos de reactividad en las muestras tomadas con instrumento. ¿Qué pasa? Es muy común que aparezcan en grandes grupos. Mayormente no se ven solos, dispersos, sino que siempre están en grupo. También tienen bordes celulares suaves, núcleos localizados centralmente, cromatina finamente granulada, dispersa homogéneamente, núcleos homogéneos en tamaño y forma. Las células uroteliales reactivas. ¿Cómo se pueden observar estas células? Se pueden observar células glandulares con cambios significativos de reactividad, bordes celulares suaves, núcleos localizados centralmente, cromatina finamente granulada, granular dispersa homogéneamente, núcleos homogéneos en tamaño y forma. Y vamos a hablar sobre malacoplaquia. ¿Qué es esta malacoplaquia? Es un trastorno poco común descrito por primera vez en la vejiga
urinaria y posteriormente se observa en muchos otros órganos, como el bronquio, que es donde mayormente en ese órgano se ve mayormente, o sea, es más común. La lesión de la vejiga se caracteriza a simple vista por la formación de placas amarillas, blandas, que afectan el urotelio y la pared de la vejiga. Ahora vamos a ver cómo se ve a nivel citológico. A nivel citológico es una inflamación crónica por defecto en la capacidad fagocítica de los histocitos, incapaces de degradar bacterias ingeridas, especialmente Escherichia coli. ¿Ok? Se conforma en masas macroscópicas de aspecto tumoral, formadas a nivel de microscopio por histocitos, de abundante citoplasma en lo que ocasionalmente pueden encontrarse estructuras esferoidales con hemosiderina y calificación laminada, que se le denomina como cuerpos de Michaelis-Guttman, y cuya detención en orina orienta el diagnóstico. Buen día, mi nombre es Alexander Centeno y a continuación le explicaré los siguientes puntos a tratar. La liatasis es una masa sólida compuesta de pequeños cristales y localizada en el aparato urinario. La presencia de estos cálculos en el tracto urinario, sobre todo en pelvis, renal y vejiga, es un hecho patológico debido a múltiples factores. Los más frecuentes son el de oxalato, cálcico y distintos fosfatos y ácido úrico. Los cuadros cólicos por su movilización suelen cursar con dolor, hematuría y síntomas de cistitis más o menos marcados, si bien en ocasiones los síntomas son más larvados y la orina para su diagnóstico aporta como único dato la hematuría. Citológicamente hablando, hay agrandamiento nuclear, el pleomorfismo y el aumento de la relación núcleo-citoplasma. Su cromatina es densa y gruesa. La esquistosomiasis es producida habitualmente por la Schistosoma hematorium, ocasiona una cistesis profunda con respuesta eosinófica, la excreción de huevos del parásito ovalados y con espícula lateral. Un diagnóstico que es también de máxima importancia por la relación entre la esquistosomiasis y el carcinoma epidermoide vesical. Las muestras de orina obtenidas poco después de la resección transuretral de la próstata u otra cirugía por lo general muestran cambios inflamatorios agudos y marcados, a veces con una mezcla de eosinófilos. El electrocauterio utilizado para las biopsias puede causar homógeno, agrandamiento nuclear y pignosis en las células uroteliales, en ocasiones imitando cambios observados en el cáncer de vejiga. Estos cambios pueden persistir durante 2 o 3 semanas siguiendo el procedimiento. Los errores de interpretación se evitan mediante el conocimiento de la historia clínica y seguimiento citológico de 4 a 6 semanas después del procedimiento quirúrgico. La regeneración epitelial que sigue a una biopsia o un procedimiento quirúrgico también puede resultar en algunas atipias de las células uroteliales. Y la cavidad micótica que se puede observar en el sedimento urinario, los núcleos de las células uroteliales pueden mostrar cierta granularidad y a veces contienen nucleolos visibles y pueden mostrar actividad mitótica. Como una regla, estos cambios no duran más de 2 a 3 semanas después del procedimiento. Si las anomalías persisten más allá de este periodo, la posibilidad de una enfermedad maligna, residual o recurrente, no se puede descartar un tumor. Los cambios post-radiación. La radiación de los órganos pélvicos produce cambios marcados de la vejiga urinaria. Las células sufren citomegalia, el citoplasma se evacuoliza
y en ocasiones se vuelve eosinófilo. Sus núcleos también están agrandados, mostrando ocasionalmente vacuolización, pignosis y apostosis. Los cambios de radiación en la vejiga después del tratamiento con radiación del carcinoma de cuello uterino han dado lugar a graves problemas de diagnóstico. Evaluar la presencia o ausencia de carcinoma metastásico del cuello uterino dentro de la vejiga sobre la base del sedimento urinario. A veces es difícil y al menos en una ocasión fue erróneo. La quimioterapia en ciertos fármacos, en particular la ciclofosfamida, como agente inmunosupresor y terapéutico, ejerce un marcado efecto sobre el epitelio de la vejiga urinaria. El producto del metabolismo de la droga son rápidos, se excretan en la orina y tienden un marcado efecto citotóxico que puede provocar cistitis hemorrágica. Los cambios son similares a los que siguen a un tratamiento con radiación. La característica más llamativa es agrandamiento celular variable, generalmente perteneciente tanto al núcleo como al citoplasma. El núcleo agrandado era a menudo excéntrico, de contorno levemente irregular y casi siempre marcadamente hipercromático. Los gránulos de cromatina gruesos, pero son distribuidos bastante uniformes dado el núcleo. Tiene una apariencia de sal y pimienta. Uno o dos núcleos evidentes y en ocasiones muy grandes los núcleos con bordes irregulares y afilados. Ocasionalmente se observaron células multinucleadas con cariomegalia. De vez en cuando, extraña celda, en el fondo puede contener eritrocitos y restos celulares y leucocitos. La inmunoterapia intravesical con bacillus, claramente resección de tumores como la terapia adyacente o en tratamientos del carcinoma intraepitelial, determina una intensa respuesta inflamatoria en el sedimento. Esta inflamación es inespecífica con cloro predominio de los leucocitos. El carcinoma in situ de células transicionales es una lesión plana y el precursor de la mayoría de los cánceres uroteriales invasivos. La citología juega un papel importante en la detección del carcinoma uroterial in situ, ya que estas lesiones pueden ser multifocales y no vacuolizarse en la citoscopia. Se caracteriza por abundantes células uroteriales anormales y aumento del tamaño con un índice nucleocitoplasma. El aumento de los núcleos hipercromáticos, estos dispersan tanto aisladas como en pequeñas placas apolares. Su fondo es limpio. Estas tienen 3 grados. El carcinoma de células transicionales de grado mayor es el número de células uroteriales en grupos papilares con los bordes irregulares. La celularidad y los grandes grupos son las características clave en esta lesión. El carcinoma de células transicionales grado 2 es el mayor de las células de la lesión, ya que sus bordes son nucleares irregulares y la distribución de la cromatina empieza a aparecer heterogénea con un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Su patrón es variable y la mayoría de las células son aisladas más que grupos papilares. El carcinoma de las células transicionales de grado 3 son células aisladas de atipias cuyas características incluyen bordes nucleares irregulares y aclaramiento de la paracromatina y mitosis. Este fondo puede contener a veces sangre y restos de células inflamatorias. Pueden tener una diframación escamosa o granular de tumores permanentes diferenciados. En estos casos habrá células escamosas o granulares malignas, además de células uroteliales. El adenocarcinoma de vejiga son poco frecuentes y constituyen el menos del 2% de todos los cánceres de vejiga. Las células tienden a características típicas de malignidad, con grandes núcleos colocados excéntricamente con cromatina abierta y núcleos prominentes. El citoplasma puede ser abundante y puede mostrar vacuolas de mucina.
Las células de adenocarcinoma pueden ser un componente de un carcinoma urotelial de alto grado. Sus criterios son que los grupos tridimensionales de células redondas vacuoladas con núcleos irregulares y núcleos prominentes. El carcinoma renal es la forma más frecuente de carcinoma de células renales, es el 70%, y por tanto objeto de diagnóstico diferencial es obligado con cualquier masa renal. Se caracteriza por la presencia de células neoplásicas de amplio citoplasma, claro, el cual se debe a la presencia de grandes cantidades de lípidos y glucógeno. Otra población celular más escasa se denominan células glandulares y en ocasiones constituye la mayor parte de la población tumoral. Estos criterios son que las células se disponen sueltas y en grupo, con frecuentes presencias. Estos últimos son de delicado material estromal, a modo de membrana basal. El citoplasma es amplio y vacuolado, y el núcleo en general tiene el pleomorfismo con nucleolo. También son frecuentes las estructuras vasculares capilares. Y el adenocarcinoma de riñón, sus criterios son solo las placas en orina en el estadio final de la enfermedad, típicamente células redondas con citoplasma vacuolado, núcleos redondos con nucleolos prominentes, y la apariencia puede variar de acuerdo con la diferenciación del tumor. El adenocarcinoma de próstata puede descamar después de la instrumentación, esto específicamente en la próstata o cuando la enfermedad ha invadido la vejiga. Típicamente está caracterizado por grupos sueltos de células glandulares con nucleolos prominentes. Muchas gracias, esa fue toda mi explicación, espero les haya gustado.